Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. En los años 50, multitud de personas fueron partícipes en Grecia de la presentación de un extraño e inquietante invento que prometía pruebas irrefutables sobre la existencia del más allá. ¡Qué interesante! Sí, y según crónicas de la época, el público se arremolinó en torno a un medium y a una extraña esfera de cristal. Todos los allí presentes observaron atónitos cómo surgían de la nada extraños fulgores y resplandores del interior del globo transparente. Vaya, me tienes en ascuas. Sigue contándome, por favor. Fue increíble, María. En mitad de aquellos destellos sobrenaturales, emergieron efigies y siluetas etéreas que parecían querer comunicarse desde el otro lado. Javier, realmente es estremecedor lo que me cuentas. Todo aquello fue gracias a un supuesto dispositivo que hoy día prácticamente ha caído en el más absoluto de los olvidos. ¿Y se olvidó así, sin más? Así es, querida María. Sin embargo, debo decirte que tras décadas han tenido lugar nuevas investigaciones llevadas a cabo por Thanasis Bembos, rescatando de las brumas del pasado esta increíble historia. Estoy ansiosa por saber más, Javier. Bien, María. Ahora es el momento de conocer la crónica de este misterioso invento que quizás, sí, quizás, pudo haber funcionado. ¡Guau! Y quién sabe, si tiempo atrás y ahora en el presente ha sido posible el contacto con el otro lado, con los espíritus, con el más allá. Hola, muy buenas noches, Javier. Magnífica introducción. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, estamos ante un tema poco común, digo relacionado con José Antonio Caravaca. Sin embargo, tengo que aplaudir, porque no siendo tu terreno, qué asunto más interesante, rescatándolo del olvido, rescatándolo décadas atrás, que es realmente de donde proviene, años 50, y bueno, qué historia, ¿no? Sí, sobre todo porque nos retrotrae, como bien dice, a casi la mitad del siglo pasado, cuando todavía coleteaba un poco todo el interés mediático y social por el espiritismo, que a finales del siglo XIX y principio estaba en su mayor auge, y que con la promesa de la fabricación de este insólito invento prometía pues ofrecer pruebas, evidencias de la existencia de ese más allá. Las personas podrían ver con sus propios ojos manifestaciones públicas ante un nutrido grupo de personas de lo que se consideraban espíritus del más allá. No solamente verlos, sino incluso, fíjate, Javier, fijaros, fotografiarlos y filmarlos con cámaras cinematográficas. Y al parecer obtuvieron algunos resultados desconcertantes. Resultados que, fíjate, ¿no? Nos hablas de hace unos años, hace unas décadas, donde también se ha intentado, tiempo atrás, la verdad que ha habido mucho movimiento, después lo conoceremos con Pedro Amorós, pero qué movimiento se ha venido haciendo desde tiempos antiguos para ese presunto contacto con el otro lado, con el más allá. Y sin embargo, fíjate, no sé si mucha gente, José Antonio, conocerá concretamente esta investigación, este aparato, este artilugio que decían entonces que era capaz, que como tú acabas de decir, de ver y fotografiar
ese mundo de los espíritus, ¿no? Claro, y lo curioso que siendo una noticia, una invención que en su día, sobre todo en Grecia, que es de donde es originaria toda esta fantástica trama, fue un asunto recurrente para los periódicos y las tertulias de café, incluso en otros lugares de Europa tuvo también cierta trascendencia, pero a partir de cierta fecha, pues el asunto cayó en el olvido. Fue precisamente un buen amigo, uno de los mayores y mejores investigadores que hay en Grecia, Thanasis Bembo, pues conocí esta fascinante historia, pude hablar con él, intercambiar muchísima información, incluso fotografías que me dieron a conocer esta asombrosa historia. Todo arranca con un misterioso personaje, como no podía ser de otra manera, con Alessandro Belos. Era una persona que tenía medios económicos, pero que en la fecha donde él comenzó a sentir interés por el espiritismo estaba destinado en Albania durante la guerra greco-italiana que transcurrió entre el año 40 y 41, y fijaros, mientras se encontraba destinado en algún lugar entre las montañas, entre Imarra y Telepeli, allí en Albania, a unos 2.800 metros de altura, en su batallón, en su destacamento, durante la noche se sorprendieron al ver a lo que ellos consideraban que era el enemigo que venía a través de la montaña. Veían siluetas, abrieron fuego pensando que tenían encima ya, como digo, al enemigo. ¿Y cuál fue la sorpresa de todo el regimiento de Alessandro Belo, incluido nuestro protagonista? Que aquellos seres, aquellos presuntos soldados, se evaporaron y que eran sombras fantasmales. Eso fue uno de los primeros contactos que tuvo Alessandro Belo con el más allá, y de ahí creció su interés en esta cuestión. Sobre todo, fíjate, Alessandro Belo comenzó a establecer algún tipo de conexión entre la facilidad que tenían los espíritus en manifestarse en zonas de alta montaña. Él empezó a entrevistar gente que vivía en aquella zona y vio que era relativamente frecuente que tuvieran tipos de experiencias relacionadas con contactos con espíritus. Incluso él acopió información posteriormente a este hecho que hemos narrado sobre alpinistas que hablaban de presencia de extraños compañeros que parecían acompañarlo en la subida de alguna cima de montaña, y todo esto fue lo que le llevó a Alessandro Belo, como digo, relacionar el hecho de que quizás ese más allá, esos espíritus, esos difuntos, a lo que él denominaba posthumanos, tenían cierta facilidad en lugares elevados. Él de alguna manera relacionó la falta de oxígeno a que este tipo de entidades pudiesen manifestarse con mayor facilidad. E incluso él decía que en zonas de costa era mucho más complicado que se produjese este tipo de contacto, porque él hablaba de una interferencia estática y mental que impedía la comunicación con los espíritus en zonas muy próximas a la costa, pero que esto no se daba en zonas de alta montaña, y fue lo que le llevó a idear algún tipo de dispositivo que recreara las condiciones de la alta montaña, sobre todo la falta de oxígeno, para que en lugares, como digo, de costa, pues se pudiese facilitar el contacto con ese más allá. Qué interesante esto. Fíjense, amigos, lo que está diciendo José Antonio Caravaca. Se crea este aparato y todo se hace más o menos como recreando para que parezca esa altura, ¿no? Como
que ellos o él estaba creído que la altura hacía más fácilmente viable el contacto con el otro lado. Curioso esto, porque después se lo preguntaremos a Pedro, pero yo esto no lo he escuchado nunca, José Antonio. Claro, fíjate, él llegó a la conclusión de que creando una campana de vacío, claro, que reprodujera las condiciones de alta montaña, en este caso, como venimos repitiendo, la escasez de oxígeno, pues facilitara este contacto, y conjuntamente con el Instituto Científico para la Investigación de la Metafísica, pues crearon la denominada bellosfera, que era una especie de, para que todos tus oyentes lo tengan en mente, porque siempre es complicado trasladar con las palabras un invento tan curioso como este, pero era una especie de pecera de cristal a la cual le extraían el oxígeno, y según Alessandro Velo y los científicos que colaboraron con él, esta bellosfera recreaba una altitud de 100.000 metros, fíjate de lo que estamos hablando, y alrededor de esta esfera, también hay que imaginarse la escena de la época, se reunían un grupo de personas en cadena, haciendo una especie de invocación, pero sobre todo Alessandro Velo incidía en que el aparato de por sí necesitaba la actuación o la participación, mejor dicho, de un medium que consiguiese que dentro de la esfera comenzaran a manifestarse los poshumanos, los espíritus de toda la vida, y al parecer esto se hizo con notable éxito. En las primeras sesiones que se hicieron, como digo, la bellosfera, rodeada de un grupo de personas unidas por la mano, pues el medium consiguió que dentro de la esfera comenzaran a producirse extraños resplandores que posteriormente se fueron transformando en la efigie y en la silueta de personas, ante el asombro de todos los allí presentes. Imagínate la impresión que tuvieron algunos, y las crónicas de la época comentan que en estas primeras experiencias algunos de los presentes pudieron ver a familiares fallecidos. Tú no sé si sabes este dato, José Antonio, pero ¿tienes constancia si la gente pudo, los allí presentes, pudieron acercarse a este artilugio? Sí, fíjate, el artilugio estaba muy cerca, era como una especie de televisor. Realmente quizás nos pueda parecer sorprendente que esto se diese a cabo en una fecha, estamos hablando del 21 de septiembre de 1953, que fue cuando, como digo, en colaboración con el Instituto Científico para la Investigación Metafísica de allí de Grecia, Alessandro Velo invirtió gran cantidad de dinero de su familia para la creación de este aparato, pues ante un nutrido grupo de personas se produjo este fenómeno, y en posteriores sesiones incluso se aparecieron rostros, personas que estaban en movimiento, y lo curioso incluso es que veían lo que ellos denominaban una especie de maestro que estaba en un templo tibetano. Se establecía también algún tipo de conexión con personas vivas, por tanto, ahí había una suerte de fenómenos que eran realmente desconcertantes, y como digo, se obtuvieron fotografías e incluso filmaciones que fueron después proyectadas en cine ante la sorpresa de toda la platea. Qué curioso esto también, porque al margen de esas posibles entidades del más allá, como también refleja José Antonio Caravaca, habla de un momento, un lugar o personas que no están fallecidas, sino que están en vida, y sin embargo también como si fuera una especie de, llamémosle, teletransportador, ¿no? Como que es capaz de teletransportar la imagen y llevarla a este artilugio, y todos los allí presentes, viendo lugares y personas, repito, que están en vida. Ya no era solamente la invocación y la proyección en esta esfera o esta caja de cristal o este artilugio, como decíamos, ya no era la proyección de posibles entidades del más allá, espíritus, sino también personas vivas y lugares incluso
Qué curioso, parece como... Bueno, que esto nunca se llegó tampoco a aclarar, ya no sabían exactamente si eran personas vivas que se manifestaban a través de la esfera con un poder mental como estamos hablando, o realmente eran fallecidos. Pero como digo, en una de estas sesiones, ante casi 300 personas, al parecer todos vieron a una especie de maestro tibetano que saludaba con la mano. Fijaros de lo que estamos hablando, de un espectáculo realmente sobrecogedor. Sí, sí. Incluso ya te digo que algunas de estas Pero si saludaba José Antonio, como por ejemplo la que se obtuvo el 26 de octubre de 1955, fueron dirigidas por un médico radiólogo, Ioannis Paulidis, que, como digo, pues no solamente obtuvieron imágenes de este extraño maestro tibetano, sino que incluso vieron a lo que parecía una joven de 18 años que estaba como cociendo. Y esto, imagínate, causó gran estupor ante todos los presentes, sobre todo cuando incluso familiares, padres y mujeres fallecidas de algunos de los presentes, incluso de los que participaban en ese círculo de energía, o supuesto círculo de energía que se establecía con la unión de las manos de todas las personas que se reunían en torno a la bellosfera, vieron en el interior de la pecera, entre comillas. Claro, yo lo que te iba a preguntar es si este señor que saludaba era como sabedor que estaba siendo visto por mucha gente, parecía en un principio, ¿no? Sí, parecía que de alguna manera se estaba estableciendo algún tipo de interactuación entre los espectadores y lo visionado a través de la bellosfera. Este es un dato que a Pedro Amorós le interesará saber, que incluso se intentó grabar a las entidades, a los posthumanos que se manifestaban a través de este artilugio. Se colocó en el interior un micrófono, pero por lógica, ante la ausencia de oxígeno tan enrarecido dentro de este artefacto, pues no se registraba ningún tipo de sonido. Bien, seguimos hablando con José Antonio Caravaca. Estamos en Otros Mundos, concretamente en esta sección, O Mundo, el Más Allá. Tenemos también a Pedro Amorós. Pedro, buenas noches. Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucháis? Sí, perfectamente, muy fuerte. Muy bien, estupendo. Bueno, seguimos escuchando a José Antonio Caravaca, a ver después qué te parece todo lo que va contando y sobre todo tu opinión sobre este asunto que tanto tiene que ver contigo, también. Bueno. Bueno, seguimos, José Antonio. Sí, es curioso cómo muy pronto toda la prensa helena se hizo eco de estos supuestos avances y descubrimientos que estaba realizando Alessandro Bello con su invento, con la bellosfera. Incluso hubo una sociedad británica también dedicada al espiritismo, que recreó el experimento con algún tipo de éxito, pero Velos siempre incidía en que su aparato, su invención, la bellosfera, necesitaba la presencia de un medium potente, de un medium que consiguiera atraer a esos poshumanos, a esas entidades del más allá, para que pudiesen manifestarse a través de la bellosfera. Yo he hablado con Thanasis Bembo ampliamente sobre este asunto. Incluso yo le pregunté, él que ha tenido acceso a las fotografías, las cuales me ha enviado, que son realmente sorprendentes. Parece que hay una serie de rostros y de luminiscencias extrañas dentro de la bellosfera cuando se producían todo este tipo de experiencias, y él, aunque se muestra muy prudente, pero sí cree que hay algo de verdad, hay algo de realidad
en esta historia, en esta fantástica aparente historia de la Bellosfera. Muy pronto, ante el conocimiento público y la notoriedad que estaba tomando la Bellosfera, pues hubo incluso un profesor del Politécnico de Atenas que acusó al inventor de este prodigio de televisor para contactar con el más allá, de farsante, de crear un espectáculo para engañar a los incautos, que introducían muñecas en el interior de la esfera para engañar a todos los presentes, y esto de alguna manera también afectó un poco a la credibilidad de Alessandro Bello, que se retiró, tuvo discrepancias con sus antiguos compañeros del Instituto Científico para la Investigación Metafísica, y le llevó a crear un centro en el que siguió experimentando con la Bellosfera. Pero fíjate, hay un dato final que es escalofriante, que yo creo que hará las delicias del buen amigo Pedro Amorós, y es que en uno de los experimentos ya Alessandro Bello falleció joven, a los 46 años. 5 meses después de su fallecimiento, el 4 de diciembre concretamente de 1958, pues realizaron un experimento de este tipo. Habían conseguido la participación de un medio, Dimitrios Simeonis, que son unos nombres bastante complejos de pronunciar, y participó miembros de la sociedad que había creado precisamente Alessandro Bello, como un abogado llamado Dimitris Ambelas y un profesor de la Universidad de Patra llamada también Dimitrios Ilías. Estamos hablando de unos nombres un tanto complejos. Y fíjate, aquella noche, ante un numeroso grupo de personas, dentro de la Bellosfera emergió el rostro de Alessandro Bello y fue fotografiado. Madre mía, qué cosa más curiosa. El propio inventor sí. apareció en su máquina. Vamos, yo he visto la fotografía y son escalofriantes, por utilizar un término. Vamos, yo he hablado con Tanasi Bembo, él ha rescatado todo este material de la universidad, del museo que existe allí en Atenas, donde está todo este material guardado. Está intentando acceder a las películas originales que se grabaron en aquella fecha, y él realmente también se muestra un tanto abrumado por todo lo que conlleva esta fascinante, porque no tiene otro nombre, trama de la Bellosfera. Pedro, ¿qué te parece todo esto? Bueno, ante todo un abrazote, José, que hace mucho tiempo que no nos vemos y es un placer escucharte. Igualmente, aunque sea un abrazo a través de las ondas. Exacto, que al fin y al cabo llega, ¿eh? Llega. Bueno, y de esto sabes tú más que yo, que llega. Bueno, no sé, yo no conocía mucho sobre el tema. De hecho, lo poquito que sé, pues tan solo son simples pinceladas que desde luego, bueno, José Antonio pues ha expuesto maravillosamente y lo ha plasmado, ¿no? Yo desde mi punto de vista, Javier, no sé, yo esto todo lo tomo con pinzas, al igual que el tema del cronovisor. No digo que no sean pruebas reales, que para mí, bueno, pues no tiene objeto el hecho de mentir para nada, porque no hay un objeto de mentir sustancialmente, bueno, que pueda obtener algo sustancial del tema, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Sobre todo, pues, con toda la historia que está contando José Antonio, que es fantástica, ¿no? Y que además a mí me cogen muchísimas ganas de ponerme a investigar. Pero fíjate que todo esto me cuadra mucho con el tema del cronovisor. Sí. Estamos hablando de la década de los 50. Estamos hablando de un aparato que era como una televisión, ¿vale? Y estamos hablando de una serie de características que, como nos contaba José Antonio, pues necesitaban una especie de vacío necesario para eso.
tiene también una conexión bastante interesante con Attila von Szlay, que era una medium utilizada en el año aproximadamente por el 1956 por Raymond Bayles, en el cual se desarrolló un experimento que yo creo que era lo que iba a bautizar a la psicofonía como tal, porque Bayles envió una carta, pues a finales de la década de los 50, a la Asociación de Parapsicología estadounidense, americana sobre todo, American for Physical Research, donde de alguna manera él intentaba hacer que las ondas mentales de von Szlay, que era una medium, quedasen grabadas en un disco de vinilo a 72 revoluciones por minuto, ¿no? Esta carta fue publicada, pero evidentemente nadie, la comunidad parapsicológica en aquel momento no le hizo ningún tipo de caso, porque sabían perfectamente que estas ondas no podían quedar ahí grabadas, ¿no? De hecho, yo creo que la palabra psicofonía en el término español, porque sabéis que en inglés se llama EVP, el Electronic Voice Phenomenon, bueno, pues yo creo que parte un poco de esta premisa, ¿no? De la parte psico y la parte fonía, un sonido producido por la mente, ¿no? Y en este caso, que no es correcto, que su verdadero nombre debería ser parafonía, como hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pero fíjate que esta conexión tan grande con lo de Raymond Bayles, esta conexión tan grande como lo del cronovisor. Atención, lo del cronovisor. El cronovisor, según las declaraciones a Javier Sierra del padre François Brin, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con él en esto y me lo comentó para precisamente recogerlo en mi último libro. Bueno, pues estaba definiendo lo que era el aparato, el cronovisor, como una especie de televisor, que había una burbuja, una pantalla en la cual se representaban las imágenes. Sabemos que el cronovisor se empezó a desarrollar en la década de los 50. Sabemos perfectamente que personajes como Enrico Fermi Enrico Fermi fue el que participó en la construcción de la bomba atómica, para quien no lo sepa, ¿no? Y por supuesto Werner von Braun, que no me salía, que era un ingeniero aeroespacial que fue el que diseñaba los cohetes y uno de los máximos ingenieros, ¿no? Bueno, pues el padre Pellegrino Ernetti y Agostino Gemelli se reunieron, ambos científicos de la Universidad de Milán, se reunieron para intentar crear un aparato con el hecho de ver un poco el pasado. Coincide prácticamente todo, coinciden las fechas. Estos reclutaron a 12 científicos de todo el mundo y, bueno, pues según las características, hablando del tema del cronovisor, según las características de lo que esto podía hacer, era brutal, pero brutal. O sea, estamos hablando de que Ernetti, en sus charlas públicas que tuvo la oportunidad de dar, estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de una persona que, mentir por mentir no creo que tenga que hacerlo, ¿no? Pero dijo que había fotografiado a Jesucristo, que había fotografiado la destrucción de Sodoma y Gomorra, al igual que otras muchas cosas que habían acontecido. Por ejemplo, la famosísima obra de Tiestes, escrita por Quinto Ernio, completamente representada en el año 169 antes de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo y también los apóstoles, algunos de ellos, ¿eh? Y los apóstoles, pero ojo, incluso habla, porque sabemos un poco, yo en mi libro, en mis libros, en el del 2001, Psicofonías, Voces del Más Allá, ya lo expuse, pero tuve tiempo de investigar mucho más profundamente, ¿no? Para el gran libro de las psicofonías, y ahí sí que recojo algunos datos más, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de que llegaron a fotografiar las tablas de la ley cuando Dios se las entregaba a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, estamos ante algo, estoy diciendo dos pinceladas, pero es que hay mucho.
hay mucho. Sí. Fíjate la casualidad que el propio Vaticano, bueno, pues en el año 1988, después de todo el revuelo que se produjo en el 72, con la publicación de todo esto del cronovisor, la famosa imagen del Cristo y tal, que no era del cronovisor, sino que era una imagen que habían sacado de un lugar, no me acuerdo exactamente de qué figura, pero era una imagen que la habían puesto para callar un poco a la prensa porque estaban asediados. Pues en el año 1988 el Vaticano emite un decreto en el cual advierte que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ahora, Pedro, fíjate, sin embargo, la repercusión que ha tenido, porque ha tenido una grandísima publicidad el cronovisor, porque casi todo el mundo lo conoce. Sin embargo, este tema que nos trae José Antonio Caravaca es algo que prácticamente ha quedado en la sombra escondido, ¿no? Claro, estamos hablando de que yo me estaba quedando asombrado porque fíjate que si no viniera de José Antonio lo pondría en tela de juicio, viniendo de él, evidentemente pongo la mano en el fuego. Bueno, y pero sobre todo también, Pedro, hay que tener en cuenta también el prestigio internacional que tiene Thanasi Bembo, que es un destacado especialista en la materia, que incluso, fíjate, y este dato también nos debe de hacer de pensar, y al igual que todo lo que nos ha estado comentando Pedro Amorós, que Thanasi Bembo ha obtenido un informe que permaneció inédito hasta el año 1980 y fue redactado en la década de los 50 por antiguos miembros de la Sociedad Científica para la Investigación de la Metafísica, que fue el grupo que creó Alexandre Bembo, y eran miembros que estaban en discrepancia con Alessandro Velo, que consideraban que de alguna manera estaba quizá exagerando los resultados que se obtenían con la velocela, y en este informe, que se titulaba Fotografías de formas ectoplasmáticas invisibles, que creo que es un título que gustará mucho a Pedro Amorós, pues hablaba de que se llevaron a cabo multitud de experimentos excelentemente organizados con la presencia de conocidos fotógrafos bajo diversas condiciones que estaban controladas, que no había forma de fabricar ningún tipo de montaje, y que quizás pues no se obtenían las pruebas tan contundentes de las que hablaba Velo, pero fíjate que estamos hablando de dos miembros que eran quizás los más escépticos del grupo, pues decían que la única certeza que ellos tenían era que algo estaba ocurriendo dentro de la bellosfera, pero que no sabían exactamente todavía qué es lo que era. Exactamente. Yo le pregunto a Pedro ahora, ¿podría ser que el cronovisor es esa cortina de humo y sin embargo este artilugio del cual habla Caravaca era algo más real? Bueno, no lo sé, Javier, no lo sé. Yo lo que sí que te puedo decir es una cosa. El Vaticano se interesa muchas veces no, siempre, por las cosas que de alguna manera están arrojando un poco de luz, y las potencia. Tú fíjate qué casualidad que en la década de los 50 Ernetti y Gemelli, los padres Ernetti y Gemelli, se meten de lleno con todo esto por parte y mandato del propio Vaticano. Cogen a 12 científicos eminentes y los ponen a trabajar en un proyecto que se llama el cronovisor. Evidentemente, lo que José Antonio nos está contando de la bellosfera, pues evidentemente es anterior. Con lo cual, yo no sé si es que la estela de humo se produce o si es que el Vaticano dice a sus mejores científicos: señores, pónganse ustedes a trabajar sobre esto, que quiero la realidad. Y si es así, quiero que ustedes me muestren, pues la realidad del tema. No vaya a ser que alguien tire para atrás y vea lo que no tiene que ver. Exacto. ¿Podría ser? Claro, también hay que tener en cuenta lo que comentaba al principio de mi intervención, que la notoriedad de la bellosfera fue tan amplia que los medios de comunicación, los periódicos, hablaban
profusamente de este descubrimiento, y que en Inglaterra se empezó a intentar reproducir estos experimentos y en otros lugares de Europa. Por tanto, no es descabellado pensar que esto llegara hasta ciertas esferas que de alguna manera siguieran las pautas de Velo, que tampoco eran muy complejas. No estamos hablando tampoco, y ahí me puede dar la razón con mayor propiedad Pedro Amoró, que no hablamos de un artilugio, de un dispositivo tecnológico muy complejo de fabricar, de obtener, sino simplemente era una campana, una esfera de cristal, una pecera en la cual se extraía el oxígeno, una campana de vacío. Claro. Fíjate, a diferencia de esto, bueno, técnicamente no sé cómo funcionaría. Indudablemente esto no se me ocurre. Estoy dándole vueltas desde que lo has mencionado, ¿no? Pero bueno, fíjate, lo que comentaba Velo es que necesitaban un cordón de personas alrededor de la bellosfera con las manos unidas, y un medium que era el que conseguía atraer a esas entidades, a esa suerte de poshumanos, como lo denominaba en sus artículos. También hay que decir que la prensa recogía numerosos artículos con todo las experimentaciones que estaban llevando a cabo, y este medium era el que de alguna manera ejercía de enlace entre el más allá y la belloesfera. Pero claro, siempre, incluso cuando no se producían grandes resultados ante el público y los científicos, los fotógrafos que acudían a esta sala, pues Velo lo achacaba a que, porque cambiaban de medium frecuentemente también, que no tenían, incluso él decía que no se había podido obtener esa gran evidencia, esa gran prueba de la existencia del más allá, porque no habían encontrado al medium idóneo para establecer esta comunicación con el más allá. Sí, pero fíjate, incluso el experimento, llegó hasta prácticamente mediados de la década de los 60. Incluso decían que habían obtenido, y esto te va a gustar a ti, Javier, imágenes de otros mundos. De otros mundos. Fíjate, también interesante, Pedro y José Antonio, hay una imagen común, ¿no? Esas personas unidas por las manos, creando esa cadena de energía, es algo común que hemos visto siempre, relacionado con el espiritismo y tal. Pero, sin embargo, quiero preguntarte por un dato que ha ofrecido José Antonio Caravaca anteriormente, y es el por qué cree que a esa altura tan elevada es más fácil el contacto. Te refieres a mí, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, tiene un porqué importante. Mira, incluso para una televisión, las televisiones antiguas de tubo, sabemos que necesitaban un vacío. Antiguamente, yo no sé hasta qué punto se podría llegar a conseguir un vacío en determinadas circunstancias, pero la forma más natural de conseguir el vacío es elevarse en altura. O sea, disminuir lo que es la capa de oxígeno de la Tierra y, por supuesto, determinado tipo de gases. Es probable que el oxígeno contamine, es probable. O sea, estoy haciendo lucubraciones mentales ahora en este momento, ¿no? O sea, si yo me tengo que imaginar la campana y tengo que subirla pues al Monte Everest para poder realizar este tipo de contacto, pues intuyo que el oxígeno tiene que ser más pobre, que el ambiente esté más enrarecido con gases como nitrógeno, como hidrógeno, ¿no? Pero que bueno, hidrógeno menos, pero nitrógeno, CO2 y demás, ¿no? Pero, ¿sí? Pensaba que decías algo. Pero bueno, entonces pienso que debía de tener algo que ver un poco la altura, pues con el enrarecimiento del interior de la campana, de forma que los gases no fueran los predominantes, lo que es en la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Es decir, el propio oxígeno y los gases nobles que nosotros estamos respirando y que necesitamos para vivir, ¿no? Esto por una parte. Pero Pedro, creo que como no has escuchado la primera parte de mi intervención, y es que recreaban este ambiente dentro de la esfera a nivel del mar. A nivel del mar, ya. Ah, bueno, vale, sí. Claro, porque es que no has escuchado la introducción a la historia, y es que Alessandro Velo tuvo unos contactos a alta altura
la montaña con extrañas entidades. Escuchó hablar de que los lugareños de la zona de alta montaña hablaban frecuentemente de encuentros con entidades, y él pensaba que había cierta relación entre la falta de oxígeno y la facilidad que tenían esas entidades de acceder a nuestro mundo, e intentó replicar ese ambiente como en un laboratorio a nivel del mar, para hacer que los espíritus se manifestasen. Bueno, a mí lo que se me ocurre ahí, vamos a ver, por empezar a plantear una hipótesis, ¿no? Lo que se me ocurre es la anoxia, es decir, la falta de oxígeno. Siempre tiro a la falta de oxígeno. Muy probablemente, pues este buen hombre haya intentado extraer de lo que es la parte de oxígeno. ¿Por qué? Pues sabemos perfectamente que el cerebro humano se desarrolla de una forma distinta, reacciona de una forma distinta en condiciones bajas de oxígeno. Entre ellas, crea alucinaciones, crea lo que se llama estados alterados de la mente, que son los precursores de los fenómenos paranormales. Y esto, pues evidentemente puede llegar a tener mucho que ver. Yo, conforme lo estabas diciendo, fíjate, me estaba acordando de los famosos transcontactos de Marcelo Bacci, donde realmente Marcelo Bacci pues actúa como medium, o incluso de la Metaseis Foundation con el famoso Spiricom, el Mark 4, ¿no? Donde, bueno, pues un aparato que eran 13 tonos que se iban combinando, pues al final daban una generación de frecuencias capaces de modificar lo que es un ambiente en el cual se podían obtener psicofonías microfónicas pues de una gran calidad y una larga duración, pero siempre, incluso que algunas había de 13 minutos, nada más y nada menos, ¿eh? Pero bueno, esto significaría que realmente siempre se necesita una persona con dotes mediúnicas para poder realizar esto, ¿no? Y tú lo estabas diciendo, José Antonio, puntualizándolo, ¿no? Cuando no había un buen medium no se establecía un buen contacto, es decir, no teníamos no se tenía unos buenos resultados, ¿no? Entonces, esto a mí me da que pensar, sobre todo, pues mira, si empiezas a barajar el tema de Raymond Bailes, el tema de los transcontactos de Marcelo Bacci, de la Metaseis Foundation, incluso del cronovisor, del propio cronovisor cuando se crea, que es como una televisión, o sea, estabas definiendo la campana como era el cronovisor, según las personas que lo han descrito, porque evidentemente el cronovisor fue desmantelado, ¿no?, por orden del Vaticano, porque creían que podía llegar a presentar un riesgo ante la sociedad, por lo que se podía llegar a ver, ¿no? Bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, ¿no? Pero cuando hablamos también, Pedro y José Antonio, de la falta de oxígeno, en verdad, las entidades, las supuestas entidades del más allá, tampoco necesitan del oxígeno, ¿no? Bueno, yo no lo sé. O sea, quiero decir, no lo sabemos. Bueno, creemos que no porque carecen de envoltura física, ¿no? Que es nuestra carcasa. En teoría, para representarse en nuestro mundo, ahora José Antonio nos dará su opinión, pero para representarse en nuestro mundo tienen que pasar lo que es a las 3 pruebas físicas nuestras de 3 dimensiones probables, alto, ancho y profundo, donde aquí sustancialmente vivimos de oxígeno, ¿no? Claro. Pero claro, no sabemos qué es lo que pasa en otra dimensión. Lo hablamos el otro día. Claro, bueno, aquí simplemente Alessandro Velo lo que intentó es comprobar que si esos testimonios que él había recogido, esa experiencia de la que él mismo fue protagonista, era debido a la falta de oxígeno, porque él, como digo, recogió numerosos relatos de aldeanos de las zonas de los pueblos de alta montaña, que entre los familiares y vecinos pues siempre había alguien que tenía una historia, y esto le llamó a él particularmente la atención. También extrajo las narraciones de alpinistas que en diferentes lugares del mundo hablaban también de encuentros a gran altura con entidades, con esos compañeros invisibles que los seguían y que los animaban a seguir escalando, y le llevó a establecer que quizás uno de los parámetros que facilitaba la comunicación con esa otra realidad, con ese otro universo que a veces se nos manifiesta, pues era la condición de la falta de oxígeno, como un elemento que favorecería, que no sería el único, pero que favorecería este tipo de contacto y de encuentro, y él pensó en recrearlo
en un artilugio, en una máquina, tenerlo más o menos controlado dentro de un, entre comillas, laboratorio, aunque fuera un teatro, fuera cualquier otro tipo de recinto, y que con la ayuda, como venimos insistiendo, de un medio consiguiera recrear este parámetro que él consideraba que facilitaba este contacto y ver los resultados que se obtenían. Vamos, yo a raíz de esta charla que estoy teniendo con Pedro, pues que no se preocupe, que evidentemente tengo su correo, le voy a enviar toda la documentación que me envió Bembo desde Grecia, y va a ver la única veloesfera porque se crearon varias, y la única que queda con vida, que todavía hay evidencia de que por lo menos una ha resistido el paso del tiempo, como muda testigo de todo lo que pudo ocurrir en aquella fecha. Pero fíjate, a mí lo que me llamó poderosamente la atención, que fue lo que me llevó, que fue, como dice Pedro, siempre tiene que ver algo más allá de la superchería o de los rumores, de las leyendas urbanas, de todo lo que acompaña siempre este tipo de historias y relatos de aparatos, de máquinas que pueden contactar con el más allá, que un investigador del prestigio de Thanasis Bembo me dijese que él pensaba que quizá había su página de fraude o de información que no era totalmente fiable, pero que él pensaba que este invento realmente obtuvo algún tipo de resultado extraño, y eso es lo que le lleva a él a seguir investigando, y que toda esta información, como digo, bueno, que por cierto, no puedo olvidar que esto es parte de un artículo que he publicado en la revista Año Cero Enigma del mes de mayo, donde están las fotografías que podrán ver todos los oyentes de los resultados que se obtuvieron en la época. Pero decía que el investigador Thanasis Bembo ha localizado filmaciones de la época que se encuentran allí en la Biblioteca Nacional de Atenas, y que está convencido que cuando pueda acceder a ella y examinarla, obtener más datos e información sobre este misterioso asunto. Y yo creo, conociendo el interés de Pedro Amorós, claro, y su rigor a la hora de investigar, cuando él vea las fotografías estas en blanco y negro de este grupo de personas en torno a esa máquina, los diseños de la velosfera, pues se va a quedar un poco sorprendido. Quizá él no lo dudes, pueda seguir claro, tirando del hilo. Yo pienso, Pedro, y a lo que comenta José Antonio Caravaca, que bueno, habría que hacer lo indecible por poder acceder, por poder tener la posibilidad o llegar a poder hacer el experimento de nuevo, ya que ha quedado una de esas campanas, ha quedado viva, como dice José Antonio. Pues lo que habría que hacer es intentar que aquello que decían se producía en los años 50, ver si es posible, se puede reproducir hoy en día, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, vamos, ese guante tan maravilloso que arroja José Antonio lo recojo, y además que bueno, fantástico. El problema de todo esto es que a veces nos faltan datos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando el profesor Alex Schneider, que tuve la oportunidad de conocerle en Valencia un día que vino para un congreso y demás, ¿no? Estuvimos hablando y bueno, luego estuvimos carteándonos incluso con el doctor James Dickens. Él me puso en contacto con la Metasis Foundation y me enviaron los planos del Spiricom, y lo construí el Spiricom aquí para hacer las pruebas a ver si se producía. Bueno, no tuve mucho resultado, pero ahí está. Así que bueno, voy a estar muy encantado de ver cómo y qué hay detrás de esa biosfera, que bueno, por supuesto que sí. No sé, algo tuvo que quedar, es indudable. Uh-huh. Bueno, y si hay una persona capacitada en España, en Europa y en el mundo de poder recrear ese experimento, es don Pedro Amorós. Muchas gracias, hombre. Te confío en ti, fíjate que yo, la audiencia me conoce sobradamente que mi pasión es el tema ovni, pero cuando conocí los entresijos de
la biosfera, me quedé realmente sorprendido, porque parece que hay bastante información, bastante documentación sobre este hecho que ha permanecido, como el propio Thanasi Bembo me dijo, muchísimas décadas prácticamente olvidado, teniendo en cuenta, como digo, que fue objeto de debate, de publicaciones, de periódicos, de reuniones sociales, y que trajo incluso proyecciones que se realizaron en cine sobre lo que se obtenía colocando una cámara cinematográfica frente a la biosfera, todo lo que se recogía ahí. Thanasi Bembo me confirma que existen estas películas todavía en la Biblioteca Nacional de Atenas, pero que todavía no ha podido acceder a ella. Por tanto, hay por lo menos que, y esto puede confirmarlo Pedro Amorós, que son pocas las historias que por lo menos te ofrecen un hilo del que tirar, claro, porque la mayoría se diluyen como la niebla, no hay forma de coger nada. Entonces, en este caso, incluso para descubrir que esto fuese un gran fraude, pero por lo menos tenemos documentación, datos y, como digo, insisto, hilos de lo que tirar. Y como yo sé que este tema le va a apasionar a Pedro Amorós, le voy a pasar, y ya me estoy comprometiendo públicamente, bueno, tampoco me comunico, porque aunque no lo haya dicho nunca, yo pertenezco a la 6. Sí, es cierto. Bueno, ha dicho una cosa, Pedro, y ya te dejo. Ha dicho una cosa importante anteriormente, Pedro, que yo también suscribo, ¿no? Si esta historia la cuenta otra persona, bueno, la credibilidad parece que también se diluye, utilizando el mismo término que ha utilizado ahora mismo José Antonio Caravaca, ¿no? Pero contado por él, parece que, claro, como lo tenemos con una persona seria, que no aborda cualquier tema, sino aquel asunto que parece bastante creíble y sobre todo con cantidad de datos, la verdad que yo también, repito, suscribo lo que antes decías, ¿no? Por supuesto, yo pienso eso. O sea, ahora que no nos oye José Antonio, ya que él ha dicho algunas cosas de mí, pues yo ahora digo algunas de él. Para mí me parece uno de los mejores investigadores ufólogos de Europa. O sea, lo digo así de claro, ¿no? Y el rigor de sus investigaciones le precede. O sea, la cantidad de datos. Cuando yo, por ejemplo, he estado hablando con él, hemos estado, bueno, pues de excursión a hacer alguna cosa y tal, y de repente ve un dato, se pone, saca su libreta, empieza a notar, bueno, o sea, a José Antonio Caravaca hay que verlo en acción. La gente no se lo espera, bueno, pero te saca datos, No te escucho, no me escuchas, ¿verdad? Bueno. Gracias, sabes que el cariño es mutuo, hemos tenido la fortuna de coincidir en multitud de eventos, hombre, y de periplos y investigaciones, y no será la última vez que nos veamos. Y yo creo que a raíz de este asunto de la biosfera, quizás nos veamos algún día rodeados, yo iré como cronista, yo simplemente como observador, pero me encantaría el poder asistir a la resurrección de la biosfera. Fíjate que no es el nombre exacto, ese nombre se lo puse yo porque la traducción era un tanto compleja, y antes de publicar el artículo en la revista Año Cero Enigma, se lo envié a Thanasi, le digo, mira, que no sé cómo traducir esto, porque habéis puesto un nombre que en la traducción al español no le encuentro, y yo le voy a poner simplemente biosfera, y me dijo, me gusta más que incluso le han puesto aquí en Grecia. Bueno, yo lo que sí os puedo decir que lo paso maravillosamente bien, casi que me hago eco del sentimiento de los viajeros, porque sé que disfrutan enormemente cuando suben a esta nave dos tripulantes, dos maravillosos investigadores, cada uno en su terreno, pero también José Antonio Caravaca, de alguna forma, Pedro, ha cruzado esa línea del mundo de la ufología al más allá. Me he cruzado al más allá, y además hemos asistido, yo no sé si en todas las temporadas que tú llevas a los mandos de la nave, has asistido al inicio de lo que puede ser una prometedora investigación que ha surgido así, como a bote pronto. Yo casi que diría, José Antonio, que de alguna forma hoy te has proyectado a través de esa biosfera, ¿eh? Sí,
estarás viendo el rostro ahí en la vela esa que pones ahí en la mesa. Muy bien, pues bueno, voy a informar algo a los oyentes, algo que nunca tampoco ha pasado, pero lo vamos a hacer esta noche. Como hemos tenido ese problema del fluido eléctrico y se ha cortado, se ha desconfigurado todo, y esa introducción que teníamos preparada al principio y que hemos hecho, pero no ha salido todo el bien que queríamos porque los efectos no estaban ahí preparados, la vamos a reproducir ahora cuando despidamos a José Antonio y a Pedro. Lo vamos a hacer otra vez porque así también nos lo han pedido los oyentes. Y a vosotros dos, lo que hago es, como siempre, el abrazo gigante, inmensamente cargado de cariño, y gracias por una noche como esta, ¿eh? Pues yo encantado, como siempre, de participar en Otro Mundo contigo y con María, y hoy especialmente con mi queridísimo amigo Pedro. Hombre, y por mi parte, pues es totalmente recíproco. Así que os envío un beso muy fuerte y un abrazote. Y nada, os deseo muy buenas noches y que durmáis y que soñéis con los angelitos después de terminar de escuchar el programa, ¿eh? Y solamente un dato más. Buenas noches. Un dato más, José Antonio y Pedro, un dato más. Y esto lo voy a decir públicamente. Los dos compañeros del terreno del misterio con los que más, de verdad, más intimidad y más de todo, es Pedro Amorós, José Antonio Caravaca y Pedro Amorós. Lo digo de verdad y públicamente. Saben que la confianza... El triángulo de las Bermudas formamos. Totalmente. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Es verdad esto, ¿eh? Es recíproco, de verdad, y es muy agradecido. Bueno, pues un abrazo gigante para los dos. Un abrazo. Vale, buenas noches. Chao, buenas noches. Quiero contarte una impresionante historia que tuvo lugar hace más de medio siglo. Cuéntame. En los años 50, multitud de personas fueron partícipes en Grecia de la presentación de un extraño e inquietante invento que prometía pruebas irrefutables sobre la existencia del más allá. ¡Qué interesante! Sí, y según crónicas de la época, el público se remolinó en torno a un médium y a una extraña esfera de cristal. Todos los allí presentes observaron atónitos cómo surgían de la nada extraños fulgores y resplandores del interior del globo transparente. Vaya, me tienes en ascuas. Sigue contándome, por favor. Fue increíble, María. En mitad de aquellos destellos sobrenaturales, emergieron efigies y siluetas etéreas que parecían querer comunicarse desde el otro lado. Javier, es estremecedor lo que me cuentas. Todo aquello fue gracias a un supuesto dispositivo que hoy día prácticamente ha caído en el más absoluto de los olvidos. ¿Y se olvidó así, sin más? Así es, querida María. Sin embargo, debo decirte que, tras décadas, han tenido lugar nuevas investigaciones llevadas a cabo por Thanasis Bembos, rescatando de las brumas del pasado esta increíble historia. Bueno, estoy ansiosa por saber más, Javier. Bien, María, ahora es el momento de conocer la crónica de este misterioso invento que quizás, sí, amiga, pudo haber funcionado. Wow. Y quién sabe si tiempo atrás y ahora en el presente ha sido posible el contacto con el otro lado, con los espíritus.